Y este Shabbat estamos leyendo la Haftará del último libro de los profetas, el último Naví, el Naví Malachi. Nosotros sabemos que tenemos 8 libros de profetas. Tenemos los primeros Nevi'im, Yoshua, Shoftim, Shmuel y Melachim. Y después tenemos otros 4 libros, 3 profetas que tenían muchas profecías y tienen su propio libro, Yeshayahu, Irmiyahu y Ezequiel. Y después tenemos un conjunto de 12 profetas en un solo libro, el libro de Treasar, ¿no? La docena de los Nevi'im. Y que los sabios nos ordenaron que estos libros tenemos que escribirlo en un conjunto. No podemos escribir uno por uno, por miedo que van a perder. En arameo dice, Aite de Zutra y Mirkese. Por el motivo que son chiquitos pueden perder y por eso, para que sea un libro con peso, se han juntado los 12 juntos, a pesar que ellos no son de la misma época ni del mismo tema, sino lo único que tienen en común que son cortos y que hay que juntarlos. Tenemos ahí Nevi'im desde muy antiguamente, desde Jonás, que es, ¿no? Alumno de Eliyahu Hanaví. Estamos hablando así 200 años antes de la destrucción de Samaria. No nos olvidamos que Jonás es aquel que salvó a Nínive, no contra su voluntad, pero salvó a Nínive, que era la capital de Asiria, que cuando crecieron ellos son lo que destruyeron Shomrón. Y hasta los últimos 3 profetas, Hagai, Zechariah y Malachi, que ellos son los únicos en la época del segundo templo. Hagai, Zechariah y Malachi son los últimos profetas, y cuando Malachi termina su profecía, termina la Biblia, termina la profecía, y está pasando, no termina la Biblia, sino termina la profecía, y él está pasando el mando a Ezra, que Ezra ya no es profeta, Ezra es sofer, es escribano, es estudiante, es erudita de la Torah, y ya pasa una transmisión desde la revelación divina, ¿no? Desde la profecía hacia la sabiduría, al ratio, al conocimiento, al estudio de la Torah, no en una manera de hitgalut, no en una manera de recibir mensajes directos de Hashem, sino a través de estudio permanente y profundo de la Torah. Entonces, Malachi es el último de todos los profetas, tanto así que hay que discutir si Malachi era su nombre o Malachi, que es mi ángel, era su misión, ser el último de los profetas y pasar el mando a los sabios. Entonces estamos hablando de la época del segundo templo. Tenemos Hagai, Zechariah y Malachi. Y Malachi es el último. ¿Pero qué estamos leyendo de Malachi este Shabbat? Porque Malachi habla acerca de la diferencia entre Israel y Edom, que Dios ama y amó a Jacob y odió a Esav, eligió a Jacob y, eh, y se alejó a Esav, eligió a Jacob y alejó a Esav. Y nos puede un poco explicar más acerca de que estamos leyendo la parasha sobre estas meizos Jacob y Esav. Yo quiero hablar un poco, con su permiso, en favor de Esav, porque si uno lee la parasha, no se vea una gran diferencia por qué Dios o por qué Rivka, ¿no? A través de la palabra de Dios, eligieron a Jacob y no a Esav.
Y también si uno puede notar por algunos motivos por qué elegir a Jacob, creo que cada uno que lee la parashá puede identificarse con el llanto de Esav, ¿no? El pobre Esav que tanto amó a su papá, que tanto quería la bendición, que tanto quiso ser parte de la familia de Abraham y finalmente encuentra a su mismo fuera. Y uno pregunta, ¿qué tan mal hizo Esav? Y Hazal, y uno que lee Rashi y lee cosas así muy duros de lo que hizo Esav, que Esav era como un chancho, que como muestra, ¿no? sus patas, diciendo, mira, soy kasher, pero de verdad no es kasher, robó mujeres debajo de sus maridos, llegó a asesinar muchas personas, violó mujeres, robó cosas. Y uno dice, ¿de dónde salió todo eso de la Torá, no? En nuestros encuentros con Esaú en la Torá, Esaú, vimos una persona, hijo de Yitzhak y Rivka, tanto así que Yitzhak, ok, que Yitzhak era ciego, pero igual eligió a Esaú, quería decirlo a Esaú. Finalmente Esaú y Jacob llegan a convivir, ¿no? Llegan a un acuerdo. Finalmente, Esaú no mata a Jacob cuando se encuentran entre ellos. Podemos ver varias cosas malas en Esaú, ¿no? Empezando del hecho que es cazador, que la Biblia odia a los cazadores, ¿no? La Biblia admira a los pastores y odia a los cazadores. Nimrod era cazador, Esaú era cazador, ok, Sanjerib era cazador, Nebuchadnezzar era cazador, los reyes de los Goyim son cazadores. Uno que usa su habilidad, su fuerza, su inteligencia, ¿no? Para maltratar a los animales. Mientras Moshe, David, Abraham, ¿no? Jeremías, todos eran pastores. Pastores, aquel que no trata bien a los animales, se preocupa por ellos. Al final ambos comen los animales, ¿no? Tanto el cazador como el pastor. Igual al final, ¿no? También Yitzhak pide de Esaú, tráeme una casa para comer, para poder bendecirte así con una barriga llena, siendo satisfecho. Finalmente le traen cabras a comer carne de cabra que Rashi dice que es el más parecido al el venado. Entonces, con este también Rivka y Jacob podían engañarle a Yitzhak, que realmente era un carne que Esaú trajo, el cazador. Pero al final ambos comen los animales. Pero el cazador es un mal ejemplo y el pastor es un buen ejemplo. Entonces, podemos ver una diferencia entre Jacob y Esaú. Otra gran diferencia que podemos ver es que Jacob sabe esperar como espera para Rachel 7 años, y después 14 años, y después trabaja 6 años más, ¿no? Para tener su propio rebaño. Y podemos ver que Jacob está dispuesto a esperar y no se casa con una mujer teniendo 40 años como su hermano, que era desesperado a los 40 años, se casó con canaanitas. En lugar de esperar una oportunidad de casarse bien, de acuerdo de la Biblia. Entonces Esaú es muy apurado, por eso también se vendió por ser primogénito, ¿no? Lo vendió por comida, buscando el now, buscando las cosas que le van a servir ahorita y no tiene paciencia para esperar para largo plazo. Y también es una diferencia, pero todo no justifica la manera que Hazal habla tan mal de Esaú. Y cuando uno pone a pensar por qué Hazal
han hablado tan mal de Esav, yo creo que no acaba duda que final Hazal no han hablado de Esav, la persona, ¿no? El hermano de Jacob, sino al pueblo de los edomitas. Los edomitas salieron de Esav, Esav deja la tierra de Israel, se va al otro orilla del Jordán, ¿no? Lo que hoy día es el reino de Jordania, al sur, quiere decir al este de Israel, pero la parte sur de este tierra, ok, lo que hoy día es la zona de Petra y la zona de Karak, y ahí junto con los que vivían ahí en esta época, los Seir Ajorí, ellos empiezan a fundar el pueblo de Edom, que la Biblia dice que fue llamado así por el hecho que Esav pidió de comer de las lentejas. Dijo, dame de comida rojita, ¿no? Min ha'adoma adoma ze. Pero también sabemos que toda esta zona donde vivía Esav, y ahí fundó su pueblo, la roca ahí, la tierra es muy rojita, rosada, Petra, ¿no? Famosa por este gran Sela Adom, este Sela, este Sela es piedra rosada. ¿Qué? ¿Cómo? Es como el diseño de una casa gigante, ¿no? Algo así es. Sí. Ok, gracias. Entonces, la Esav se va y se funda ahí un pueblo, ¿ok? Y este pueblo convierte de ser, a pesar que son parientes nuestros, es uno de los pueblos más enemigos del pueblo de Israel. Cuando salimos de Egipto, Moshe pide permiso pasar la tierra de Edom, camino hacia Israel. Está dispuesto de pagar por la comida y la bebida que vamos a usar. Está dispuesto de pagar utilidades ¿no? por usar el camino. Y el pueblo de Edom dice, no, no le voy a dejar pasar en mis territorios y sale hacia la guerra contra Israel. Y Dios no permita a Israel hacer guerra contra ellos porque Dios dice que Esav también tiene herencia en la tierra de Abraham y esa tierra fue asignada por él y por lo tanto el pueblo de Israel tiene que dar una vuelta muy grande y pasar por el desierto el desierto que está entre Jordania e Irak hoy día, ¿no? Más al este, para llegar a la tierra de Israel. Y de ahí, durante muchas épocas, Edom era un pueblo que causó muchos problemas para el reino tanto de Israel, el Reino Unido, como para el reino de Judá, después que fue dividida la, la herencia de Shlomo. Y por eso el pueblo de Israel se habla tan mal del fundador del pueblo de Edom, de Esav, y le está eh, pegando muchos pecados que quizás no están dentro de los escritos, ¿ok? Por el motivo del conflicto que el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob tuvo con el pueblo de Esav, entonces se ponen las raíces ya en los fundadores Jacob y Esav, y la verdad que eso es lo que dice el profeta Malachi. Masad var Adonai l'Israel biad Malachi, ahavti etchem amar Adonai, Amartem Bamaavtanu, como Dios muestra su amor al pueblo de Israel. Entonces dice el profeta, Aloach Esav le Jacob, no, sino Esav era hermano de Jacob, pero yo amo a Jacob y a Esav odio, y por lo tanto sus montañas son Shmamá, son un desierto, su herencia es una tierra abandonada.
Y de ahí empieza a hablar, que tomar Edom, está hablando del pueblo de Edom. ¿Por qué Malachi más que todos los profetas está hablando contra Edom? Entonces ese por la época del segundo templo. Hemos dicho que Malachi es uno de los 3 profetas que se profetizan al pueblo que regresa de Babilonia a Eretz Israel. Mientras el pueblo de Israel estuvo en Babilonia en un exilio por 70 años, resulta que los edomitas querían agrandar su herencia y pasaron por el Mar Muerto, o por el sur del Mar Muerto, y han entrado a la tierra de Judá, han entrado a la zona de Lachish, y a la zona de Nehushá, y a la zona de Hebrón, y han tomado muchos de los campos, de los viñedos que dejaron los judíos, y cuando los judíos regresaron después de 70 años de Babilonia, han encontrado que los edomitas dominan toda esta zona y se han aprovechado de lo que dejaron los judíos y no querían devolver después de 70 años. Y empezó un conflicto muy fuerte entre los edomitas y los israelíes. Y hubo mucho odio, porque los judíos dijeron, no basta que hace 70 años cuando vino Nebuchadnezzar no nos han apoyado, sino ahora que gracias a Dios y gracias a la declaración de Ciro podemos regresar a la tierra de Israel, ustedes no nos dejan volver a nuestros campos, a nuestra herencia, y están tratando de seguir aprovechar de eso. Y por eso el profeta Malachi dice al pueblo de Israel, ustedes no se preocupen, ustedes confían en Dios, ustedes pagan sus impuestos hacia el templo, como que es los diezmos y las donaciones que hay que dar al tiempo, y ustedes van a ver que yo les voy a apoyar contra los edomitas y lo voy a mandar a hacer escapar de la tierra de Israel, y ellos van a tener que huir a su tierra natal, ¿no? Del otro orilla del Jordán. Y la verdad que esto explica Malachi. Cuando nosotros estamos leyendo en los sabios de la Mishnah y del Talmud acerca de Esav, estamos viendo que peor aún se trata hablando contra el Edom, y habla mal de Malchut Rish'a y de lo que hizo Esav. Y eso es interesante porque los sabios significaban el Esav y el pueblo de Edom con los romanos. ¿Ok? Cuando los sabios hablan de los edomitas, muchas veces ya no se refiere, o cuando hablan de Esav, no se refiere de Esav, la persona, el hermano de Jacob, ni de su pueblo, de sus descendientes, los edomitas, que vivían en la época del templo, ¿no? Del segundo templo, y tenían sus momentos con los Hashmonaim, estamos acercando a Hanukkah. Pero los sabios están hablando de los romanos. Los romanos llegaron de Italia. ¿Qué tienen que ver ellos con Esav o con los edomitas? Este tiene que ver por el rey de Judá, que reinó la época más larga en la época del segundo templo, que era el rey bajo el mando de los romanos y no era judío. Estoy hablando de Herodes. Herodes, su papá era Antiperes. Antiperes era el ayudante del último rey Hashmonaí, Yanai, y de su esposo Shlomzion. Y cuando ellos fallecieron y los hijos de ellos, Yohanan Hyrcanus y Judá Aristóbulos, pelearon entre ellos,
ellos llamaron a Pompey, el general romano que entró a la tierra de Israel, para que decide quién de ellos va a ser el rey, ¿no? Para que sirve como arbitraje. Y finalmente lo que pasó es que Pompeyos tomó el mando de la casa de Hashmonai y hizo a Judá una provincia del Imperio Romano. Después, él nombró, el Senado en Roma nombró a Herodes como el rey de Judá bajo el mando de los judíos. ¿Cómo se puede nombrar un goy? Entonces le hicieron una conversión rápido. Él se casó a la fuerza con Miriam, la última mujer que quedó del linaje de los Hashmonaim, y por eso él pensó que él tiene el derecho de heredar el reino de los Hashmonaim, y él gobernó sobre Israel durante 40 años. La verdad que cuando uno pasea hoy día en Israel, las ruinas o los edificios que podemos ver, ¿no?, en la arqueología de Israel, algo así completo, todo es de la época de Herodes, que era un gran constructor. Él construyó al monte del templo, él construyó a la cueva de la Machpelah, él construyó a la ciudad de Cesarea con su puerto, él construyó a Hamat Gader, él construyó el Herodión, él construyó palacios en Jericó para el invierno en Jerusalén, que pueden pasar ahí. Acueductos en todo Israel, el sistema de agua antigua. Hoy día, cuando yo voy con los alumnos y me preguntan algo, yo no sé quién, dice, seguro era Herodes, porque realmente estos 40 años que reinó Herodes era una época de bonanza, la Pax Romana, mucha construcción y mucho bienestar económico. Pero a la vez él era también idólatra, metió mucho servicio pagánico a Israel. Cuando los sabios lo negaron, él mató a los sabios de los Sanedrín. No, él construyó reconstruyó, hizo una remodelación, hizo el segundo templo, algo gigantesco, tanto así que dicen que no había en el mundo antiguo ningún edificio tan bello como el templo que construyó Herodes. Y yo doy fe que cuando yo, que soy de Jerusalén y conozco todos los restos de Herodes en Eretz Israel, fui a Roma. Entonces cualquier cosa que ves en Roma no es tan magnífico como lo que construyó Herodes aquí en Israel, pero él trajo mucho de los leyes, el moral, y era serviente finalmente de los romanos, y los sabios odiaban a los nuevos tendencias que llegaron a Jerusalén por la culpa de Herodes. Entonces, cuando ellos querían hablar contra los romanos, no hablaban de los romanos, sino hablaban de los edomitas, o se hablaban de Esav. Entonces, Esav, en el Talmud o en el Midrash, es un código, por decir, los romanos. ¿Quién siguió a la Imperia Romana? ¿Quién heredó la Imperia Romana? Finalmente eran los alumnos de Jesús, ¿no? Que por más de 250 años la Imperia Romana los persiguió, los mató, los crucificó, se esperaron hasta la época de Constantín. En la época de Constantín se nombró que el Imperio Romano todo se convierte
cristiano, y ahí empieza el catolicismo, y de ahí realmente el Papa en Roma llega a reemplazar el César de Roma. Y por eso los judíos siguieron hablar de Esav o de Edom, y ahora era un código no de la Imperia Romana, sino de la fe católica que persiguió mucho a Israel. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo sabios de la época medieval, lo que nosotros llamamos la época de los Rishonim, entonces ellos hablan de Ismael y Esav y no se refieren a Ismael, el hijo de Abraham, y a Esav, el hijo de Isaac, sino como arquetipo del catolicismo y de islamismo. Ismael es el símbolo, ¿no?, de los árabes, de los creyentes en Muhammad, y Esav es el símbolo de los creyentes en Jesús, en la imperia romana, que convirtióse el catolicismo. Y como ustedes saben, a pesar que hoy día se ha cambiado en los últimos 100 años por el conflicto de Israel y los árabes, antiguamente no era la gran cosa vivir ni bajo el Islam ni bajo el catolicismo, ¿no? Los judíos sufrían aquí y allá, y habían matanzas aquí y allá, y el mismo Muhammad asesinó 2 tribus judíos que no aceptaban a él como profeta, pero al final era más fácil vivir en países árabes, ¿no?, donde vivían los sefaradim, que vivir en países cristianos católicos. Los árabes eran más tolerantes así a los judíos que los católicos, y también la presión de convertirse, ¿no?, de dejar la fe y convertir a la fe del Estado, ¿no? La presión era más duro en países católicos, ¿no?, que también tenía la Inquisición y todo un sistema para convencer judíos de bautizarse, que entre los países musulmanes. Y entonces se puede decir que los judíos ashkenazim, que vivían bajo del dominio católico, sufrían mucho más de las personas de la religión, ¿no?, de la fe, de las curas, que los sefaradim, que vivían bajo dominio musulmán y que han sufrido menos de los cadi, de los sheikh musulmanes. Entonces, por eso, cuando se habla tan mal de Esav, podemos entender no solo de Esav, la persona, que también hemos visto que hay diferencias entre él y Jacob. Hemos hablado, ¿no?, de que Jacob sabe esperar, que Jacob puede apreciar lo que está a largo plazo, ¿no? Am hanetzach lo mfajed miderech aruka, el pueblo de la eternidad no tiene miedo por pasar caminos largos, mientras Esav quiere todo hoy día. Hemos hablado que Jacob era pastor, mientras Esav era cazador. Podemos hablar del hecho que Esav era mucho más valiente, mucho más agresivo, violento que Jacob. Jacob lo que tiene que recibir siempre sabe ganar haciendo trucos, haciendo un poco engaños, ¿no? Como un buen judío, no va de frente a la fuerza, a la matanza. Esav, cuando entiende que Jacob lo engañó y robó su brajá, su bendición, dice: una vez que se muere mi papá, yo asesino a mi hermano. Entonces, podemos ver, pero igual nada justifica el maltrato, ¿no?, que recibe Esav en los sabios, que le muestran
describen cómo era un asesino, violador, ladrón. Y entonces hemos dicho que este se refiere acerca del pueblo de Edom, que es la parasha de Malachi, que Malachi lleva no vive en la época de un conflicto muy grande entre Israel y los edomitas que entraron a la tierra de Israel cuando el pueblo de Israel estuvo en exilio, y más aún los sabios hablan contra Herodes y después contra los católicos, ¿no? Y Esav es un código para romanos y después para católicos, mientras Ishmael es un código hablando de los creyentes de Muhammad, los musulmanes. Para terminar, quiero agregar otro tema interesante en la pelea entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. Nosotros sabemos que en tanto Jacob como Esav fueron circuncidados, ¿no? Hicieron la circuncisión, el Brit Milá, en el octavo día, ¿no? Porque son descendientes de Abraham. Yitzhak ya fue, le hicieron el Brit el octavo día, y a pesar que la Biblia no nos relata, seguro que hicieron también el Brit a Jacob y Esav. Pero pasaron muchos años. El profeta Irmiyahu dice que los edomitas dejaron de cumplir con la circuncisión, a pesar que ellos también están obligados de hacerlo, como descendientes de Abraham, lo dejaron de hacer. Y había un rey de los Hashmonaim, Yohanan Hyrcanus, que era el hijo de Shimón, hijo de Matitiao. Matitiao tenía 5 hijos. El más famoso es el tercero, Yehuda Maccabí, pero el hermano mayor de Yehuda, no el primogénito, el mayor se llamaba Yohanan, el segundo Shimón, él es el único de los 5 hermanos que se salvó de la época de las guerras, el único que murió en su cama, ¿no? Y él se convirtió siendo rey, porque ellos querían usar el título rey, porque no era de Bet David, ¿no? Era Cohen. Entonces se llamó a sí mismo el presidente del pueblo de Israel, así. Pero su hijo, Yohanan Hyrcanus, ya llamó a sí mismo el Melech Israel, y él no quería hacer orden y expulsar a los edomitas de las tierras del sur de Israel, de Hebrón hacia el sur, ¿no? De lo que estamos hablando que entraban en la época de la expulsión. Y al final él hizo algo muy polémico en el judaísmo. Le dijo a los edomitas: ustedes tienen 2 opciones, o hacer el Brit Milá y no cooperar con nosotros, incorporar dentro del reino de los Hashmonaim, o que le vamos a matar. Lo vamos a cortar sí o sí. La pregunta es si le vamos a cortar la cabeza o si lo vamos a cortar y hacer el Brit Milá. Y esta es la única vez en la historia del pueblo judío que podemos ver que se convirtieron a la fuerza. Porque ustedes saben que el pueblo judío no obliga, no tiene misión que los gentiles van a ser judíos. Los gentiles tienen su misión en el mundo de Hashem. Pero aquel que quiere convertirse tiene que hacerlo de su propia voluntad, de libre albedrío, sin ningún tipo de presión. Incluso al revés, le estamos convenciendo y haciendo la vida casi imposible para que deja y no se convierte. La única vez que se hicieron la conversión a la fuerza era con estos edomitas, que uno de ellos realmente era Antiperes, que su hijo Herodes
borró y terminó la lineaje y el reino de los Hashmonaim. Entonces, eso es muy importante decir. Nosotros tenemos la esperanza que todos los pueblos recibirán el reino de Hashem, van a cumplir con los 7 mitzvot de Noach, van a portarse bien, van a respetar al pueblo judío, pero no queremos que Esav se convierta en Jacob. Esav tiene su misión, Jacob tiene su misión, y esos dos hermanos, Bezrat Hashem, van a vivir en armonía. Cuando Jacob, nosotros estamos obligados y comprometidos con Torah o Mitzvot, mientras Esav tiene su misión y está obligado solo a hacer los 7 mitzvot de Bnei Noach. Entonces, este va a ser la haftará de este Shabbat, y realmente después se va a hablar que el pueblo de Israel tiene que respetar a su templo y traer los sacrificios en una manera respetuosa y pagar sus impuestos, ¿no? Para el mantenimiento del templo y de los Kohanim, los Trumot o Masrot. Como que los Goyim respetan el nombre de Hashem, a pesar que ellos no están obligados a cumplir con la Torah. Entonces, ojalá que vamos a escuchar a los mensajes de Malachi y sabremos respetar las leyes de Hashem, pagar nuestros aportes para las sinagogas, para las comunidades, y Bezrat Hashem cumplir con todos los mitzvot, y en la llegada del Mashiach, Esav va a regresar a ser nuestro hermano y va a cumplir su deber en el mundo. Shabbat Shalom. Laila Tov a todos. Laila Top, תודה רבה. בבקשה, בשמחה. אוקיי, לילה טוב. Shalom, Rabino, muchas gracias. Toda Rabá.